Hola jóvenes, en este video vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a calcular el residuo de algunas funciones, pero antes de iniciar con los ejercicios, aquí tenemos algunas series básicas, por ejemplo la serie de e a la z, la del seno de z y la de coseno de z, que estas series son series de Maclaurin. Recordemos que una serie de Maclaurin pues es una serie de Taylor donde el centro de la serie es z sub 0 igual a 0. Cuando la serie está centrada en 0 y es una serie pues de Taylor centrada en 0, en otras palabras es una serie de Maclaurin. Estas series son series básicas que nosotros debemos saberlas, ¿verdad? Debemos tenerlas en la memoria para cuando las usemos. Por ejemplo, la serie de e a la z es igual a 1 más z sobre 1 factorial más z cuadrado sobre 2 factorial más z a la 3 sobre 3 factorial. De ahí le sigue z a la 4 sobre 4 factorial y así sucesivamente. Seno de z es igual a z menos z al cubo sobre 3 factorial más z a la 5 sobre 5 factorial menos z a la 7 sobre 7 factorial. De ahí le seguiría más z a la 9 sobre 9 factorial. De ahí menos y lo que sigue, ¿verdad? Y la del coseno de z, que es 1 menos z cuadrado sobre 2 factorial más z a la 4 sobre 4 factorial menos z a la 6 sobre 6 factorial más y así sucesivamente. Estas series, pues, estas sumatorias se pueden agrupar, ¿verdad? En una serie que inicia desde, por ejemplo, la de e a la z es una serie que puede iniciar de la siguiente manera. E a la z nosotros la podemos escribir como sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de z a la k sobre k factorial. Y usted puede ver que cuando usted vaya desarrollando esta serie va a obtener estos términos. Y así podemos la de seno a la z, la de seno de z la podemos agrupar en una serie desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k por z a la 2k más 1 sobre 2k más 1 factorial. Y esta de coseno de z es igual a la serie desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k por z elevado a la 2k entre 2k factorial. Aquí tenemos las series que, desarrollando esas series, son estos términos, algunos términos de las series que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, ya viendo eso, vamos a iniciar con este primer ejemplo. La instrucción nos dice: en los siguientes ejercicios encuentre el residuo en cada polo de la función dada. Tenemos esta función. F de z es igual a 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z menos 3. En el video que hicimos anteriormente dijimos que hay tres tipos de singularidades aisladas, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, es la evitable, la otra es que si es polo y la otra es que si es una singularidad esencial. Nosotros solo vamos a trabajar aquí con polos. Bueno, iniciamos entonces. Bueno, para comenzar debemos encontrar las singularidades de esta función. Recuerde que una singularidad es donde la función no es analítica. Nosotros podemos ver que si z vale 1 y también si z vale 3, el denominador se me hace 0. Si usted calcula la derivada de esta función, por ejemplo, esta es la derivada de un cociente. En el denominador, al calcular la derivada, nos queda el denominador al cuadrado, ¿verdad? Entonces, estos valores son los que hacen 0 ese denominador.
entonces ahí la función no es analítica. Entonces vamos a verificar que estos dos valores son polos. Para usted saber si una singularidad es un polo, usted va a calcular el siguiente límite. Límite cuando z tiende a z sub 0 de la función. Empecemos primero con este z sub 0 que vale 1. Límite cuando z tiende a 1 de la función. ¿Quién es la función? 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z menos 3. Al evaluar z vale 1, el denominador se me hace 0. 1 sobre 0, ya sabemos que esto tiende al infinito. Y en el video anterior dijimos que si el límite de la función cuando z tiende a z sub 0 es infinito, entonces decimos que z igual a 1 es un polo. Ahora lo que queremos saber si es un polo simple o un polo con multiplicidad. Recordemos que al polo con multiplicidad se le llama un polo de orden n, ¿verdad? Nosotros lo que queremos determinar es si es polo simple o qué orden tiene el polo. Para saber eso vamos a calcular el siguiente límite. Límite cuando z tiende a z sub 0. ¿De quién? De z menos z sub 0 por f de z. Sustituyendo, esto es el límite cuando z tiende a ¿quién? ¿Quién es z sub 0? Recordemos que ahorita estamos trabajando con este polo. Cuando z tiende a 1, de z menos z sub 0, que es 1, por f de z. Y f de z es 1 entre z menos 1 al cuadrado por z menos 3. Cuando nosotros evaluamos este límite, bueno, podemos ver, si seguimos acá, límite cuando z tiende a 1, esto nos elimina uno de estos. Entonces solo nos queda 1 entre z menos 1 por z menos 3. Esto es igual, cuando nosotros evaluamos este límite, esto se nos hace 0, entonces nos queda 1 sobre 0, que esto es infinito, ¿verdad? Cuando nos da infinito, desde ya tenemos que saber que este polo no es simple. Nosotros lo que queremos es que este límite nos dé un número, o sea, exista y sea diferente de 0. Eso es lo que queremos. Este límite que nosotros encontramos aquí, nosotros queremos que exista y sea diferente de 0. ¿Cómo vamos a hacer? Veamos, voy a volver a copiar el límite el cual quiero calcular. Yo quiero calcular límite cuando z tiende a 1. ¿De quién? De z menos 1 por f de z. Y f de z es z menos 1 al cuadrado por z menos 3. Veamos aquí algo. Si yo quiero que este límite exista y me dé un número diferente de 0, yo tengo este problemita aquí en este z menos 1 que está aquí en el denominador, porque eso es lo que me hace la forma indeterminada, porque cuando sustituyo 1 aquí, esto se me hace 0. Entonces, como vimos anteriormente, me queda 1 sobre 0 y eso es infinito, ¿verdad? Ahora veamos. Yo entonces me tengo que deshacer de este factor que está acá para que se me elimine la forma indeterminada. Si yo me quiero deshacer de ese factor, entonces, ¿por qué número? Veamos bien lo que vamos a decir. Escuchemos bien. ¿Por qué número tengo que elevar yo este z menos 1 para que se me cancele con este z menos 1 al cuadrado que está acá?
Obviamente lo tengo que eliminar al cuadrado para que este se me cancele con este. Podemos ver, se cancela y esto me queda límite cuando z tiende a 1 de 1 sobre z menos 3. Y cuando yo ya evalúo este límite me queda 1 sobre z vale 1 menos 3 y esto me queda 1 entre negativo 2 que es negativo 1 medio. Podemos ver que existe y es diferente de 0. Ahora, este numerito al cual yo elevé este factor es la multiplicidad de ese polo. Z sub 0 igual a 1, que es el polo con el cual estoy trabajando ahorita, es un polo de multiplicidad 2, que es el número al cual yo elevé este factor. O en otras palabras, también puede decir usted que z sub 0 igual a 1 es un polo de orden 2. Aquí ya determiné que este es un polo y que es de multiplicidad 2. Bueno, y como ya determinamos eso, ahora vamos a calcular el residuo en ese polo. El residuo de la función f de z en el polo z sub 0. Recordemos que en el video anterior escribimos que cuando el polo tiene multiplicidad, el residuo se calcula de la siguiente manera: 1 entre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de la n menos 1 derivada con respecto a z, de quién, de z menos z sub 0 elevado a la n por f de z. Entonces, calculando el residuo para este polo igual a 1, nos queda que el residuo de f de z en z sub 0, que es 1, es igual a 1 entre n menos 1. ¿Quién es n? El orden o la multiplicidad del polo. Este es de multiplicidad 2, entonces n vale 2. Aquí me queda 2 menos 1, 1 factorial, por el límite cuando z tiende a z sub 0, que es 1, de n menos 1. N es 2, 2 menos 1, 1. Es decir, la primera derivada con respecto a z. De z menos z sub 0, que es 1, elevado a la n, que es 2, por la función que es 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z menos 3. Esto es igual, el residuo de la función f de z en el polo 1 es igual 1 entre 1 factorial, eso es 1. Límite cuando z tiende a 1 de la primera derivada con respecto a z, de quién, este se me cancela con este y solo me queda 1 entre z menos 3. Esto es igual, límite cuando z tiende a 1, la primera derivada de esto con respecto a z, si usted la deriva, eso le va a dar menos 1 entre z menos 3 elevado al cuadrado. Esa es la primera derivada de esta función con respecto a z. Ahora, si nosotros ya aplicamos el límite a esta función, sustituyamos cuando z vale 1, nos queda menos 1 entre 1 menos 3 al cuadrado. Esto es igual a negativo 1. 1 menos 3 es negativo 2 y negativo 2 al cuadrado es 4. Este es el residuo de la función en el polo z igual a 1 o z sub 0 igual a 1. Ahora, recordemos que
Si nosotros tenemos una serie de Lorentz, tiene esta forma: sumatoria desde menos infinito hasta infinito de a sub k por z menos z sub 0 a la k. Esta es una serie que representa una función que involucra potencias enteras de z menos z sub 0, negativas y no negativas. Entonces, este menos un cuarto es el residuo de la función en este polo. Y recordemos que en el video anterior dijimos que el coeficiente a sub menos 1, a este se le llama residuo. Si usted esta función, la función de este ejercicio, la desarrollara en una serie de Lorentz, usted va a observar que el coeficiente a menos 1 es negativo un cuarto. Significa que este negativo un cuarto es el coeficiente de la función cuando estamos involucrando potencias de z menos 1, z menos z sub 0, z sub 0 en este caso es 1. Cuando involucramos potencias positivas y negativas, ¿verdad? De z menos 1, a eso se le llama una serie de Lorentz. Y usted va a observar, pues si usted llega a desarrollar la serie de Lorentz de esta función, que este coeficiente es negativo un cuarto, ¿verdad? Pero aquí nosotros estamos aprendiendo a cómo encontrar residuos sin necesidad de encontrar esa serie de Lorentz. Aunque hay ejercicios pues que estrictamente se debe encontrar la serie para encontrar el residuo. Pero en este caso pues vemos que no, ¿verdad? Ahora ya hicimos este procedimiento con uno de los polos, que es z igual a 1. Ahora vamos a trabajar con z igual a 3. Vamos a determinar que en efecto es un polo y vamos a determinar si es un polo simple o un polo con multiplicidad, que es lo mismo que digamos un polo de orden n, ¿verdad? Vamos a hacer esto mismo ahora con la singularidad z igual a 3. Ahora tenemos la singularidad z igual a 3. Para determinar si es un polo vamos a calcular el siguiente límite. El límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z. Esto es igual al límite cuando z tiende a z sub 0, que en este caso es 3, de la función. Y la función es 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z menos 3. Cuando nosotros sustituimos este valor de 3 aquí, se nos hace 0 el denominador. Entonces nos queda 1 sobre 0, que esto es infinito, ¿verdad? Cuando este límite nos da infinito, entonces el valor es un polo. Z igual a 3 es un polo. Ahora vamos a determinar si es un polo simple o con multiplicidad. Para eso vamos a calcular el siguiente límite. Límite cuando z tiende a z sub 0 de ¿quién? De z menos z sub 0 por f de z. Esto es igual al límite cuando z tiende a z sub 0, que es 3, de z menos 3, que es z sub 0, por f de z. Y f de z es 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z menos 3. Podemos ver que este z menos 3 se elimina con ese z menos 3 y solo nos queda el límite cuando z tiende a 3 de 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Al evaluar este límite nos queda 1 sobre 3 menos 1, 2, y 2 al cuadrado, 4. Podemos ver que este límite existe y es diferente de 0. ¿Cómo? Directamente este límite, sin modificar este factor, nos dio un número que existe y es diferente de 0, decimos que z igual a 3 es un polo simple. En el caso anterior aquí nos seguía dando infinito y nosotros tuvimos que modificar este factor de modo que se cancele el factor que me da la
que me da el límite indeterminado. En este caso, no fue necesario modificar este factor porque esto se me cancela con esto y cuando yo evalúo el límite ya no me da una forma indeterminada. Directamente este límite me da un número, o sea, este límite existe y es diferente de 0. Cuando pasa eso, decimos que es un polo simple. O en otras palabras, a este polo simple se le llama un polo de orden 1. ¿Por qué? Porque este número, este factor que está aquí, que es z menos 3, ¿a qué número está elevado? A la 1. Este es el exponente que hace que este factor se me cancele con este, ¿verdad? Entonces es un polo simple. Ahora vamos a calcular el residuo. En el video anterior escribimos que para calcular el residuo, cuando un polo es simple, usamos la siguiente fórmula. El residuo de f de z en z sub 0, cuando z sub 0 es un polo simple, es igual al límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z. ¿Qué puede observar usted? Que este residuo es este mismo límite que calculamos aquí, ¿verdad? Y este límite ya lo calculamos, un cuarto es el residuo. Cuando el polo es simple, este residuo es este mismo límite, observe, es el mismo límite que estamos calculando. Entonces, como ya lo calculamos, un cuarto es el residuo de la función en z sub 0, que z sub 0 en este caso es 3. Entonces, como aquí pues tuvimos dos polos, tenemos que calcular el residuo en cada uno de esos polos. Y ya resolvimos este primer ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a calcular el residuo en cada uno de los polos de esta función. Bueno, nosotros podemos ver que esta función se puede factorizar el denominador como z menos 4i por z más 4i. Podemos ver que z igual a positivo 4i y también z igual a negativo 4i son singularidades de esta función. La función no es analítica en estos dos puntos. Entonces aquí tenemos dos singularidades. Vamos a comenzar con z igual a 4i. Vamos a determinar que en efecto es un polo. Recordemos que pues al inicio yo les dije que aquí solo vamos a trabajar con polos. Pero yo siempre les calculo el límite para que en efecto veamos que sí es un polo, ¿verdad? Entonces recordemos que si queremos saber si es un polo, calculamos el límite cuando z tiende a z sub 0 de la función f de z. Esto es igual al límite cuando z tiende a 4i de la función, pero la función, bueno, esta es la función. Usted la puede escribir así o de la forma pues ya factorizada. Yo la escribo de la forma factorizada. Cuando usted evalúa este límite, el valor de 4i, aquí nos queda 4i sobre 0 y esto pues tiende al infinito. Un número sobre 0 tiende al infinito. Por lo tanto, es un polo. Es un polo, ¿verdad? Ahora vamos a determinar si es un polo simple o un polo con multiplicidad o de orden n. Para ver si es qué tipo de polo es, calculamos el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z. Esto es igual al límite cuando z tiende a 4i de z menos z sub 0, que es 4i, por la función, y la función ya la voy a escribir de la forma factorizada. Z menos 4i por z más 4i. Podemos ver que este factor se elimina con este y solo nos queda límite cuando z tiende a 4i de z sobre
z más 4i. Al evaluar este límite, tenemos que z tiende a 4i, ¿verdad? Entonces z vale 4i y en el denominador nos queda 4i más 4i. Esto es igual a 4i más 4i, esto es 8i. Se elimina i con i y 4 entre 8 simplificado es 1/2. Podemos ver que existe y es distinto de 0. Cuando pasa esto, así como en el caso anterior, decimos que z igual a 4i es un polo simple. Si esto aquí nos hubiera dado infinito, entonces nosotros tendríamos que modificar el exponente de este factor de modo que este límite ya no nos dé infinito. Pero en este caso no fue necesario. Directamente al evaluar este límite ya nos da un número, nos da un límite que existe y también es diferente de 0. Cuando pasa eso decimos que es un polo simple, ¿verdad? Calculemos el residuo. Voy a cambiar de color aquí. Para calcular el residuo de un polo simple, recordamos que el residuo de f de z en el polo z sub 0 es igual al límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z. Y si z sub 0 es 4i y es un polo simple, entonces me queda el residuo de la función f de z en 4i, que es un polo simple, es igual al límite cuando z tiende a 4i de z menos 4i por la función f de z, que es, la función que tenemos es z sobre z cuadrado más 16, ¿verdad? Pero eso simplificado, perdón, factorizado es z menos 4i por z más 4i. Esto usted puede ver que es este mismo límite que tenemos acá. Lo dije en el ejercicio anterior, cuando el polo es simple, este límite que calculamos aquí es el mismo residuo. Entonces podemos ver pues que el residuo es el 1/2, que fue el límite, ¿verdad? Que calculamos aquí. Ya tenemos el residuo en el polo 4i. Ahora vamos a trabajar con la otra singularidad, que es negativo 4i. Vamos a ver que en efecto es un polo y vamos a determinar si es un polo simple o con multiplicidad. Bueno, para saber si es un polo, calculamos el límite cuando z tiende a z sub 0 de la función. Esto es igual al límite cuando z tiende a negativo 4i, porque recordemos ahora que la singularidad que estamos analizando es negativo 4i de la función, y la función es z sobre z cuadrado más 16. Pero recordemos que ese z cuadrado más 16 nosotros lo factorizamos como z menos 4i por z más 4i. Cuando evaluamos este límite, cuando sustituimos negativo 4i aquí, se nos hace 0 el denominador. Entonces nos queda negativo 4i sobre 0. Y esto pues infinito, ¿verdad? Un número sobre 0 es infinito. Por lo tanto, z sub 0 igual a negativo 4i es un polo. Ahora vamos a determinar si es un polo simple o un polo con multiplicidad. Para eso, pues recordemos que calculamos límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z. Esto es igual límite cuando z tiende a z sub 0, que es negativo 4i, de z menos z sub 0, pero como el z sub 0 es negativo, por este negativo se nos hace positivo 4i por f de z, y f de z es z sobre z menos 4i por z más 4i. Ahora podemos ver que este factor se cancela con este y solo nos queda límite cuando z tiende a negativo 4i de z sobre z menos 4i.
Al evaluar este límite nos queda negativo 4i sobre negativo 4i menos 4i. Esto nos da negativo 4i. Negativo 4 y negativo 4 son negativo 8i. Se elimina i, el negativo con el negativo, y solo nos queda 4 entre 8, que es 1/2. Como vimos que este límite existe y es diferente de 0, entonces es un polo simple. Z sub 0 igual a negativo 4i es un polo simple. Ahora, si yo quiero calcular el residuo de la función f de z en ese polo que es negativo 4i, ya sabemos que esto es igual al límite cuando z tiende a negativo 4i de z menos z sub 0, pero como este es negativo se nos hace positivo, por la función, y la función es z sobre z menos 4i por z más 4i, y podemos ver que este mismo límite es este mismo que encontramos aquí. Aquí está este mismo, aquí está, entonces es igual a 1/2. Recordemos que cuando el polo es simple, vuelvo y repito, cuando el polo es simple, el residuo es este mismo límite que calculamos aquí para determinar qué orden tiene el polo, ¿verdad? Si es simple o con multiplicidad. Entonces ya hallamos el residuo de este polo, que es un polo simple.